Entonces, es el oligopolio. Entonces, digamos que estas son las características de la visión post-keynesiana de la empresa, ¿no? Entonces, es una empresa, son empresas, ¿no? Que se desenvuelven en un entorno de competencia oligopólica, donde, digamos, las características centrales es que existen rendimientos crecientes en la tecnología, que existen indivisibilidades tecnológicas, que quiere decir que existen básicamente ciertas tecnologías que pueden ser adquiridas por cada tamaño de empresa. Entonces, suponíamos ahí en el ejemplo que hicimos que eran tres tipos de tamaños de empresas y obviamente si soy empresa chica, pues con mis propios medios financieros, o lo que tengo a mi disposición, alcanzo a adquirir la tecnología de baja intensidad, la mediana, la de media intensidad y la grande, la de alta intensidad. Cada una de esas tecnologías les permite a las empresas disminuir los costos por porque cada mejor tecnología permite, es ahorradora de trabajo y por lo tanto disminuye los costos. Entonces, eso implica que no se puede pasar de pequeña a mediana ni de mediana a grande de manera gradual, ¿no? Si no se tiene el capital para ser grande, no puede ser grande, ¿no? Y eso, bueno, es un aporte de la visión, por ejemplo, kalekiana o kalesquiana. Dice Kalecki, por ejemplo, ¿no? Él afirma que para ser capitalista hay que tener capital, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los grandes empresarios? Los que por cuestión de acumulación originaria, si lo quieren ver, tuvieron en un momento determinado una acumulación que les permitió establecerse como grandes empresarios. Entonces, bueno, entonces estamos hablando de ese contexto de la visión post-keynesiana. Las grandes empresas dominan la estructura competitiva y determinan el precio. Entonces, las grandes empresas en la estructura competitiva oligopólica son fijadoras de precio, ¿no? Entonces, tenemos digamos, este contexto de las distintas empresas de la competencia oligopólica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto que las estructuras de costos no se parecen a las que mencionan la teoría neoclásica, ¿no? Tenemos, voy a poner acá, voy a poner mi gráfica de los costos. Entonces, poner acá, ¿no? Entonces, lo que tengo es, en general, que voy a tener una curva de costos medios descendiente, ¿no? Costo medio, a medida que llego a un nivel de capacidad, ¿no? En un uso medio de la capacidad, digamos, el 80% de la capacidad que le ponemos, yo puedo establecer este uso de la capacidad, 80%, y lo que tengo que hacer es garantizarme que tenga un precio, ¿no? Lo suficientemente alto para garantizarme una ganancia. Entonces, si yo fijo mi precio, por ejemplo, a este nivel, ¿eh? Yo como empresa fijadora de precio, voy a establecer un margen. Este es un margen y este es el precio, ¿no? Entonces, la diferencia entre el precio y los costos medios, pues es la ganancia que voy a obtener, ¿no? Y mi tasa de ganancia, ¿no? La consigo como el precio por unidad menos los costos medios entre los costos medios, ¿sí? Entonces, esta es mi tasa de ganancia. Yo la calculo por esta diferencia, ¿no? Entre el precio y los costos medios. Habíamos dicho que los costos variables medios iban a estar por acá abajo, ¿no? ¿Sí? Estos serían los costos variables medios,
¿no? Y, por ejemplo, tenía también los costos fijos medios, ¿no? Que serían una cosa así, que van bajando y así, ¿no? Este es el costo fijo medio. Pero en general, yo voy a establecer un precio, ¿no? Que sea igual, mi precio va a ser igual al costo medio más un porcentaje de ganancia de ese costo medio. O lo que es igual, el precio va a ser, bueno, lo que es igual al costo medio multiplicado por 1 más S, ¿no? En donde ¿no? Esta S sería equivalente a este margen de beneficio, ¿no? ¿Sí? A este margen de beneficio, aquí le podría poner pi, ¿no? Que es esta tasa de ganancia, ¿vale? Entonces, lo voy a poner aquí, bueno, con esta definición, entonces costo medio es igual a 1 más pi, ¿vale? Más la tasa de ganancia, ¿vale? Estoy definiendo aquí que S, el que habíamos manejado, es igual a pi. Nada más una cosa de definición. Entonces, la diferencia en este enfoque, que el enfoque neoclásico, es que la variable, el costo fundamental es el costo medio, no el costo marginal, ¿no? El costo marginal pierde sentido por estar por debajo, de hecho, que el costo medio. Entonces, si la teoría es el costo, acuérdense que el costo variable medio es igual al costo marginal también. Si yo estableciera en términos del mercado de competencia perfecta precio igual al costo marginal, pues nunca ganaría nada. Entonces es un costo que no tiene relevancia en términos de la teoría post-keynesiana. Entonces, para la teoría post-keynesiana, el costo relevante es el costo medio. Y el establecimiento de los precios le permite a la empresa, ¿no? Cubrir sus costos medios y obtener un porcentaje de esos mismos costos medios, ¿no? Entonces, yo estoy ganando toda esta parte. Esto es ganancia, ¿sí? Por cada unidad de que venda, ¿sí? Esa es la ganancia y este es el costo, ¿no? Costo, ganancia, ¿no? Entonces, en el modelo de la empresa post-keynesiana, siempre hay una ganancia, aunque sea mínima, ¿no? Y entonces las empresas lo que van a procurar es vender cada vez más, porque si venden cada vez más, el margen entre el precio y el costo se va ampliando. Entonces, el rollo aquí es lograr concentrar cada vez más mercado. Entonces, en ese sentido, si las grandes empresas logran irse comiendo a las medianas y a las chicas, van a poder obtener una mayor concentración del mercado que les garantice mayores ventas, ¿no? Entonces, las grandes empresas son superiores en términos de costo, lo que habíamos visto, ¿no? El costo medio de las grandes empresas siempre va a ser menor que el costo medio de las medianas y el costo medio de las chicas, ¿sí? Entonces, tenemos esa parte. ¿Qué pueden hacer? Entonces, las empresas grandes van a tener una ventaja de costo, ¿no? Entonces, empresas grandes, ventaja de costo. Entonces, si las empresas grandes tienen una ventaja de costo y agarran un precio que les permita a las chicas poder sobrevivir, entonces, como el costo de las chicas es el más grande, entonces si yo establezco el precio que necesita la chica para sobrevivir, voy a obtener siempre una ganancia. Y si quiero tronar a la chica, puedo bajar el precio. ¿Por qué? Porque tengo mi estructura de costos es mucho más competitiva, ¿sí? Entonces, esa es la lógica del modelo que hemos visto, ¿ok? Entonces, la clase pasada
estuvimos repasando el financiamiento con recursos internos o con recursos externos. Y esto es importante porque en este contexto, como las empresas grandes son las que tienen una ventaja del costo, entonces las grandes empresas son las que cuyo beneficio, el beneficio de las grandes va a ser el mayor que el beneficio de las medianas y que el beneficio de las chicas. ¿Sí? Entonces, obviamente, las que tienen una capacidad mayor para invertir son las grandes, ¿no? Entonces, la ganancia determina la capacidad de acumulación. Entonces, como ven, pues es un juego en donde pues las chicas pueden tener poca posibilidad de ir creciendo en el mercado o de concentrar una parte mayor del mercado. ¿Por qué? Simplemente porque su capacidad de acumulación, su capacidad de inversión, su capacidad para financiar tecnología va a ser mucho más limitada, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, ¿no? A ver, en cuestiones de financiamiento, ¿no? ¿Quiénes en este contexto, si está así la capacidad, si así están los costos, ¿para quién va a ser más caro el financiamiento? ¿No? Entonces, en general, el costo del financiamiento será más caro para las chicas. Es más caro y reducido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Y si ven en términos de la realidad, pues es lo mismo, ¿no? ¿A quién se les cobra más caro el crédito? Siempre va a ser a las empresas chicas. ¿Por qué? Pues porque su capacidad para generar ingresos es más volátil y además tienen poco colateral, ¿sí? Entonces, en las cuentas nacionales, en México, en cualquier parte del mundo, a las empresas chicas siempre se les va a dar crédito mucho más caro que a una mediana o una grande, ¿no? Entonces, si estamos viendo esto, la gran empresa tiene mayores ganancias y también tiene menores costos de financiamiento, pues en general la ventaja competitiva que va a tener la grande para innovar, para invertir, pues va a superar por mucho a las medianas y a las chicas, ¿no? Entonces, tanto los modelos post-keynesianos lo que están argumentando, y eso ahí en el contexto desde Silos Ladini, el que leímos que fue Alfred Eichner, o por ejemplo, el modelo de Steindl. Lo que vamos a tener al final es una conclusión de que se llega a una teoría de la concentración industrial. ¿Mm? Entonces, se está desarrollando esta teoría de la concentración, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Entonces, las grandes industrias van a estar concentradas, o cual todas las industrias van a estar concentradas, dominadas por unas cuantas grandes, que son las que tienen ventajas tecnológicas y ventajas de financiamiento, ¿no? Eso sería la conclusión de este enfoque de competencia oligopólica desde un punto de vista, pues, keynesiano. Y bueno, aquí podríamos hacer un ejemplillo acerca de cómo deciden las empresas si se financian de manera interna o de manera externa. Bueno, pero digamos que esta sería la conclusión de este enfoque, ¿no? Al final,
se llegará a una concentración industrial en donde las grandes empresas van a seguir ganando y donde su tasa de ganancia en algunas ocasiones va a ser mayor que la tasa de crecimiento del mercado donde están. Cuando se llegue a ese estadio, ¿no? De que el mercado ya ha sido concentrado y la demanda de dicho mercado ya no crece, lo que va a pasar es que las grandes empresas van a empezar a diversificar. ¿Qué quiere decir eso? Que van a llevar sus ganancias a otras industrias. ¿Y eso cómo lo van a llevar a cabo? Pues tal vez a través de fusiones y adquisiciones, en donde van a empezar a incursionar en otras industrias, ¿no? Entonces, esto, o sea, me lleva a una teoría de la concentración y del movimiento del capital de ciertas industrias hacia otras industrias más o menos relacionadas o posteriormente a industrias poco relacionadas con el negocio original, ¿no? Entonces, no sé si quede claro hasta aquí todo lo que hemos visto. Se resumiría en este enfoque eh, en donde se habla de una teoría de la concentración industrial. ¿Cómo ven? ¿Va quedando claro? Más o menos. Puro choro. ¿Cómo ven? ¿Las cosas existen? ¿Sí me están poniendo, sí me están pelando? Y ya se fueron. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ah, todo claro. Entonces vamos a ver, voy a hacer un pequeño ejercicio de las curvas que estábamos viendo la clase pasada, en donde, bueno, la primera forma de financiamiento que usan las empresas pues son los recursos propios. Entonces, el financiamiento, ¿no? Ese es de dos vías, ¿no? Los recursos propios y los recursos externos. Los recursos externos tienen un costo. El costo es la tasa de interés del financiamiento. Los recursos propios también tienen un costo, que son, lo habíamos visto en la clase pasada, que eran tres, ¿no? Era un costo que se traducía en R y que era igual a la suma del, a ver, déjenme revisar el apunte por las letras que se usaba, pero eran tres, ¿no? Se resumían en el riesgo de la pérdida del mercado, ¿sí? El riesgo del aumento de la tributación, ¿sí? Y el riesgo de entrada. Entonces, ¿cómo era esta cosa? Ah, yo sé, por recursos internos, yo sé que mi precio es igual al costo medio por 1 más pi. Entonces, si yo quiero tener más recursos internos, pues lo que tendría que hacer es incrementar pi. Entonces, si el precio es igual al costo medio más 1 más pi, y quiero incrementar otra parte de la ganancia que voy a utilizar para, no sé, para innovar o para acumular, pues tengo que sumarle a este pi otro incremento en pi, ¿sí? Entonces el precio que necesito cobrar
para financiar una nueva inversión o un plan de desarrollo tecnológico va a ser mayor. Entonces lo que necesito es incrementar el precio, ¿no? Entonces, ese es el punto. Para incrementar el financiamiento interno, yo necesitaría incrementar el precio. Entonces, la cosa aquí es que este incremento en el precio tiene costos, ¿no? Costos asociados a, a ese incremento en el precio, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, yo estoy en una industria oligopólica, pero estoy compitiendo. Entonces, si yo elevo el precio de mi producto, ¿qué puede pasar? Entonces, el primer riesgo es, si yo lo elevo, que me dejen de comprar mis demandantes, ¿no? Entonces, ese es el primero, ¿no? Que yo pierda clientes y que los clientes se vayan con el que vende más barato. Entonces, ese es el primer riesgo, ¿no? Ahorita veo las letras que cómo lo resumen, ¿no? Cómo lo resumen ahí. Entonces ahí, a ver, yo les pregunto, ahí hay una duda, a ver, si yo soy una empresa y necesito más financiamiento porque quiero expandir el negocio o porque quiero invertir en investigación y desarrollo, pues lo que necesito es incrementar mi ganancia, ¿no? Si en un momento determinado yo ya tengo una tecnología dada, la única forma de incrementar mi ganancia es incrementando el precio, ¿no? Incrementando el margen de mi precio sobre los costos, ¿no? Que implicaría este incremento en pi, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto. ¿Ahí hay alguna duda, chavos? No, profe. No tienen duda, pero tampoco no tienen idea, se me hace. Entonces, a ver, este, nada más quiero ver aquí las siglas para ponérselas. A ver, Ok, lo voy a poner. Entonces, si yo incremento el precio, pues el primer riesgo que tengo es que me dejen de comprar, ¿no? Entonces lo voy a llamar ese riesgo. El primer riesgo por hacer esto es se define ahí en la lectura como E, ¿no? Entonces, este es un porcentaje, un riesgo del efecto sustitución. ¿Sí? Entonces, ese es el riesgo del efecto sustitución. Luego voy a tener el, este, el riesgo de pérdida del mercado. Cuando yo subo el precio, lo que hago es hacer más rentable el mercado. Entonces, si estamos hablando, ¿quiénes son las únicas que pueden subir el precio? Las empresas líderes dentro de la estructura oligopólica. Entonces, si las empresas líderes, porque quieren acumular o porque quieren innovar, están pensando en subir el precio, esa subida del precio lo que va a hacer es hacer más rentable en el mercado. Entonces, eso tiene un riesgo, ¿no? Que aquí se le llama, ¿cómo se llama? Se le llama, le pone pi aquí. Bueno, vamos a cambiarle el pi porque si no se va a confundir con nuestro pi. Le vamos a poner sigma. Y a este le vamos a llamar el riesgo de entrantes potenciales. Entonces cuando incremento el precio, tengo un efecto sustitución. Entonces, primer riesgo es que me dejen de comprar y que se vayan a comprarles a otros. Segundo riesgo, que cuando subo el precio, incremente la rentabilidad del mercado y por lo tanto haya empresas que le entren al mercado, ¿no? Entonces, tengo un riesgo de entrantes potenciales. Y luego finalmente tengo el otro riesgo que es que me vea, por ejemplo, una agencia de que esté viendo la competencia y que vea que yo estoy subiendo mucho los precios y que por lo tanto digan, vamos a ponerle un impuesto a este cuate que está subiendo los precios.
Entonces, eso lo llama en la lectura como RO, y es el riesgo de un incremento en los impuestos. Entonces, estos tres riesgos yo los voy a sumar en un riesgo completo que va a ser igual a E, R grande que va a ser igual a E más sigma más rho. ¿Sí? Entonces, esto, si yo lo sumo, R representa el costo, lo vamos a poner, de financiamiento externo, perdón, interno. ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo. Imagínense que el riesgo de que cuando yo suba el precio entren y me dejen de comprar y se vayan con otro, digamos que es del 10%. ¿Sí? Que el riesgo de los entrantes potenciales, cuando suba el precio, el riesgo de que entren nuevos competidores, vamos a ponerle que es 2%. Y que el riesgo de que me pongan un impuesto cuando aumente el precio, vamos a ponerle que es del 5%. Entonces, el costo de generación de recursos internos va a ser la suma, ¿no? Sería el 17%, ¿no? Entonces, R sería igual al 17%. Ese sería mi costo. ¿Sale? Entonces, eh, adelante. Adelante, adelante. ¿Tenían dudas ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Bueno, bueno. Entonces, imagínense que la gran empresa, si se quiere financiar en el mercado externo, pues tenga una tasa de interés de los bancos, por ejemplo, que sea igual a 20%. ¿Sí? Entonces, tengo que comparar entre estas dos tasas. Entonces, por ejemplo, me convendría elevar el precio, si la tasa de interés es del 20%. Sí, porque sigue siendo que más bajo, R es más baja que I, ¿no? Pero si duplico, a ver, lo subí una vez, entonces mi riesgo es del 17%. Cada vez que lo suba en una unidad, mi riesgo sube en 17%. Si lo subo en 2 unidades, el precio, pues ahora va a ser que R va a ser igual a 34, ¿no? Entonces ahí, ¿qué onda? Pues ahí ya R es mayor que I, en este caso. Entonces lo que me convendría no me convendría más bien subir el precio otra vez. Lo que me convendría es subir el precio una vez y después irme a financiar afuera. ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? ¿No? Bueno, voy viendo. Entonces, eso sería, digamos, la conclusión de lo que hemos estado discutiendo en la lectura anterior y de la estructura de costos de la empresa post-keynesiana, ¿no? Entonces, más o menos esto sería la idea. Entonces, yo puedo financiarme adentro siempre y cuando el costo, el riesgo
del incremento en los precios no rebase el costo del financiamiento externo. En el momento que ya el riesgo de subir el precio sea mayor que el financiamiento externo, en ese momento ya no conviene subir el precio y lo que conviene es intentar financiarme en el mercado externo. ¿Sí? Entonces, eso digamos es el juego que puedo plantear cuando estoy hablando del financiamiento. ¿Cuándo me voy a financiar con recursos internos y cuándo me financio con recursos externos, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, más o menos el esquema pues, keynesiano que vimos la clase pasada. Entonces, como más o menos, ¿qué hacemos? Ya son hacer las 7. Si no tienen dudas, chavos, yo le dejo aquí y vayan pensando, ¿sí? Esto sería un resumen de lo que hemos visto y más o menos, cómo podrían irse dando algunas preguntas para el examen, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas ahí, chavos. Hasta ahorita no. ¿Ahorita no? Ninguna, profe. Bueno, pues entonces, el miércoles no nos vemos, nos veríamos hasta el lunes, ¿no? Hasta el lunes 6, que yo creo que sería ya la última clase, y yo creo que el examen lo haríamos el sábado 18, más o menos. Les enviaré, yo creo, ya de una vez la guía, y yo creo que la próxima semana vamos a ver dudas de la guía, ¿sí? Y el sábado 18 hacemos el examen, ya para que se vayan a su casa a descansar. Yo la semana del 12 al 18 no voy a estar, el examen lo voy a dejar puesto. Entonces, ya los vería regresando. Yo creo que más o menos ¿cuándo acaba el semestre? Pues los vería más o menos el lunes, no sé si aquí o allá. Bueno, me refiero presencial. Y bueno, pues ahí sería la cosa, ¿no? Ya el segundo examen, pues sería en las semanas. El examen de reposición, el global, sería, yo creo que en la primera o segunda semana de los globales. ¿Sale? Sí, profe. Ok, profe. Vale. Pues entonces, pues ya los dejaría, chavos. ¿Vale? Gracias, profe. Sí, Sí, profe. profe, ahorita Gracias. sí. Ahí subo eso y nos vemos el lunes. Hasta luego. Chao.